Claramente tenemos a mucha gente cooperativa aquí, mucha gente a la que le gusta cooperar. Lo que vamos a hacer ahora, durante la siguiente hora, es revisar para muchos de vosotros, y vamos a aprender por primera vez para muchos otros, la definición de lo que es el aprendizaje cooperativo. Y luego hablaremos un poquitín sobre cuáles son los 5 elementos básicos que hacen que la cooperación funcione. Porque no todos los grupos son cooperativos. Algunos funcionan bien y algunos grupos no son para nada cooperadores. Y tenéis que saber la diferencia entre un grupo cooperativo y uno que no lo es. Y en tercer lugar voy a hablar de la investigación un poquitín, antes de finalizar. Y para entonces seguramente habrá pasado una hora. A ver, el primer tema. Bueno, quizás debería decir antes de eso que en cualquier lección que dé un profesor, independientemente de la edad de los estudiantes, la temática, el currículum o el tipo de escuela, cualquier lección puede ser enseñada en una de 3 maneras. Es decir, durante la lección puedes tener a estudiantes que compiten entre sí para ver quién es el mejor, puedes tener una actitud más individualista o puedes hacer que trabajen en pequeños grupos de manera cooperativa. Pero las 3 modalidades son posibles en cada lección. Y como seguramente sabéis, porque estáis todas y todos aquí, de las 3 modalidades la más importante es la cooperación y seguramente es la menos utilizada en la mayor parte de las escuelas. Uno de los aspectos de la cooperación, 3 de los aspectos de la cooperación, es que como docente, tú quieres que los estudiantes se impliquen en las lecciones y entre sí. Y esto los quieres activos, no pasivos. Si tienes una clase pasiva, todos los estudiantes escuchan silenciosamente al docente. Algunos se duermen, otros envían mensajes de WhatsApp y otros simplemente sueñan despiertos o piensan en el partido de fútbol del fin de semana. Y sabéis que ese es un error básico. Los estudiantes necesitan ser activos, no pasivos. En segundo lugar, necesitan hablar entre sí y necesitan explicar y trabajar sobre la lección. Tienen que hablar sobre la tarea, no estar en silencio. Y en tercer lugar, tienen que estar conectados entre sí. No tienen que estar aislados. No tienen que estar solos. Y si uno alcanza estos 3 hitos a través del aprendizaje cooperativo, existen toda una serie de resultados de los que hablaremos más específicamente al final, si me queda tiempo. Pero uno de ellos es que más estudiantes trabajarán más duramente para aprender constantemente con el aprendizaje cooperativo, no con el aprendizaje individualista o competitivo. A medida que trabajan conjuntamente en la relación, las relaciones cambian. Los estudiantes se conocen entre sí y además normalmente se gustan y se apoyan mutuamente mucho más. Y en tercer lugar, su salud psicológica mejora. La autoestima es muy superior en el aprendizaje cooperativo en comparación al aprendizaje individualista o competitivo. Tienes competencias sociales, más competencias y capacidades sociales y un mayor ajuste social y psicológico en general. Y pronto aprenderán a gestionar la adversidad y la tensión y el estrés y tienen una historia de aprendizaje, digamos, cooperativo y no individualista o competitivo. Estos tres aparecen en el paquete. Yo hablo del aprendizaje cooperativo, que es poco habitual. Normalmente en el campo educativo alguien levanta la mano y dice, oye, si utilizas el método A, obtendrás mejores resultados. O si utilizas el método C, obtendrás una mayor autoestima. Un método es igual a un resultado. Con el aprendizaje cooperativo, la eficacia desde el punto de vista de los costes es mayor. Tienes un abanico mucho más amplio de resultados en comparación a los otros procedimientos. También quisiera aquí enfatizar que el papel que desempeña el profesor ha estado cambiando desde hace varias décadas ya.
Ahora bien, lo que está llegando, y esto seguramente lo habréis oído muchas veces antes, es que los docentes ya no son presentadores de información. El docente es un diseñador de experiencias de aprendizaje. Es decir, que dependerá del docente diseñar la experiencia de aprendizaje de mayor calidad que pueda en el aula de clase. Y esto no significa siempre que estén dando lecciones magistrales o que presenten información a la clase, como veréis a medida que procedamos. Y desde muchos puntos de vista, existen distintas maneras de hablar sobre esto. Este es un cómic que apareció en Estados Unidos hace unos 10 años. Una de las preguntas estándar que formulan los norteamericanos cuando sus hijos llegan a casa de la escuela es: oye, ¿qué has aprendido en la escuela hoy? Y normalmente los estudiantes dicen: pues la verdad es que no lo sé, no he aprendido nada, no lo sé. Pero en este caso, dice el chico: el profesor no nos ha dado tiempo de aprender nada, hablaba todo el rato. Y además eso esconde una verdad muy profunda de lo que la caricatura esta parece indicar. Bueno, la próxima tarea que os voy a pedir que hagáis, porque estamos hablando de aprendizaje cooperativo. Para ello necesitas de un grupo cooperativo. Por lo tanto, os voy a pedir a todos que cambiéis de asiento, lo cual será un problema, ya lo sé. A ver, ¿todavía no os mováis? Todavía no os mováis. Tiene que ser una transición rápida, porque tenemos poco tiempo y la organización de este aula no está bien programada para la cooperación, como sabéis. A ver, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie, y encontrad a dos personas, primero, que no conozcáis, y segundo, que sean distintas de vosotros. Buscad a dos extraños que tengan un aspecto muy distinto al vuestro. Deberíais estar sentados y sentadas en un grupo de 3, al lado y lado, aunque, bueno, 2 de las filas están conectadas. A ver, ahora tenéis que saber algo sobre estos 2 socios que te acabas de hacer. O sea que, primero, mirad a vuestro grupo y preguntaros el nombre. Aseguraros que recordéis este nombre durante 2 o 3 semanas. En segundo lugar, tenéis que decir qué hacéis, dónde y cuándo. Y en tercer lugar, tenéis que decir cuáles son vuestros lugares favoritos en el mundo. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Y uno de vuestros lugares favoritos en el mundo. Os doy 2 minutos para lo que vamos a hacer ahora. Es que yo voy a definir el aprendizaje cooperativo y vamos a hacer esto de 2 maneras. La primera es que yo voy a hacer una microlección. ¿Qué significa una microlección? Es decir, que no os daré suficiente tiempo para completar la lección. Simplemente quiero enseñaros la estructura a medida que pasemos por ella. Y en segundo lugar, voy a daros la definición o definiciones conceptuales y luego procederemos a los 5 elementos básicos. Para esto necesitaréis de vuestra documentación. En la última página del cuaderno veréis un diagrama que tiene este aspecto. Cuando lo encontréis, ponedlo al revés, para que no lo podáis ver, ¿vale? Y luego, aseguraros de que los compañeros de grupo tampoco lo puedan ver, el diagrama, ¿de acuerdo? Porque algunos inmediatamente empezarán a trabajar en ello. Como tú, por ejemplo. A ver, escóndelo, para que no puedas empezar ya a trabajar en ello. ¿Qué pasa? ¿Son tus socios estos? ¿Tus compañeros? Tienes que hacer un mejor trabajo, ¿eh? Asegúrate de que no puedan ver el diagrama. Bien, aseguraros de que los compañeros del grupo no lo puedan ver, porque si empiezan a contar rectángulos, no me van a escuchar a mí. Y las instrucciones son como sigue. Vuestra tarea de aprendizaje es saber cuántos rectángulos contiene esa figura. Dada la tarea, os he dado la tarea. Este es un momento fundamental de la lección, porque como Roger dice, es el momento con E mayúscula, y hace una pausa, porque tengo 3 posibilidades. O puedo decir, puedo haceros competir a ver quién es el mejor en el razonamiento espacial. Puedo hacer que lo hagáis individualmente sin hablar con nadie más en la sala.
O puedo decir que cooperéis en un grupo pequeño de 3 personas. Y sabéis, por supuesto, el que voy a escoger, ¿verdad? Y voy a decir, dado que es un aprendizaje cooperativo, quiero una respuesta de cada grupo de 3. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en relación a la respuesta. Y todo el mundo tiene que ser capaz de encontrar cada uno de los rectángulos en la figura. Bien, yo voy a llamaros aleatoriamente. Voy a llamar a un miembro del grupo para que explique la respuesta, de manera que tenéis que aseguraros de que los 3 estéis aprendiendo. ¿Vale? Y espero que todo el mundo haga aportaciones, todo el mundo contribuya y participe. Y se trata de una cooperación grupal, no de una competencia intergrupal. Es decir, que si tenéis una pregunta, preguntadle al grupo vecino. Abrid el cuadernillo, mirad los rectángulos. ¿Cuántos rectángulos Es una microexperiencia, o sea que no os voy a dar suficiente tiempo para resolverlo todo. Pero bueno, algunos grupos han acabado, y han respondido, o dicen, a ver, he encontrado 30 y 36. ¿Hay alguien que tenga una respuesta distinta? 34 rectángulos. Vale, bien. A ver, si yo fuese un verdadero docente en vez de un profesor universitario, ¿sabéis lo que haría ahora? Diría, a ver, el que diga 24, el que diga 26, el que diga 28, colócalos en un grupo y volved a repetir el ejercicio. Y repetid el ejercicio hasta que todo el mundo acabe con la misma respuesta. Pero soy profesor universitario, por lo tanto no voy a hacer esto. Lo que vamos a hacer es continuar. Pero si sentís curiosidad, la respuesta del libro es 36. 36 rectángulos. Bien. Pero siempre hay un pero. Pero si Roger estuviese aquí, él como verdadero profesor de ciencias diría, como docente nunca te preocupas demasiado sobre si un estudiante tiene la respuesta correcta o no, porque muchas veces una respuesta errónea quizás es más interesante que la respuesta correcta. Y, por ejemplo, hemos tenido un grupo de niños de primero de ESO que dijeron 72 rectángulos, dijeron aquellos niños de primero de ESO. Y el docente les preguntó, ¿cómo habéis obtenido eso? Dijeron, 36 de este lado y 36 del otro lado. Por lo tanto, 72. A Roger le gusta esa respuesta mucho más que la de 36. Por lo tanto, él diría, no os preocupéis por la respuesta. De hecho, de lo que os tenéis que preocupar es cuál es la estrategia que utilizaron. Tenían una estrategia. Y ahora quiero que escribáis una afirmación. Una afirmación que me parece que no tengo en castellano. A ver, tomad un bolígrafo y escribid la siguiente declaración. El objetivo de un grupo de aprendizaje cooperativo, ¿estáis escribiendo o no? El objetivo de un grupo de aprendizaje cooperativo es hacer que cada miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte en su propio pie o por su propio pie. A ver, el objetivo de un grupo de aprendizaje cooperativo es hacer que cada miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte por su propio derecho. Y como sabéis, como profesores o educadores, no hace que una persona sea más fuerte decirle, escribid 36. No lo pienses, no lo reflexiones. La respuesta es 36. Escríbelo y dámelo. Eso no ayuda a un miembro del grupo. Eso no hace que el miembro del grupo se convierta en un individuo más fuerte. Lo que hace que se convierta en un individuo más fuerte es tener una estrategia para plantearse este tipo de problema. Porque mañana voy a volver con triángulos y os voy a someter a una prueba. Lo que haréis individualmente cada uno de vosotros. Y normalmente existe una
pauta y un flujo en el aprendizaje de un aula de clase. Aprendes en grupo, pero rindes individualmente. Aprendes en grupo y rindes individualmente. Y el aprender en grupo te debería permitir que lo hagas mejor individualmente el día de mañana, más que aprender solo y rendir solo. Bien. Siguiente tarea. Dadme 3 estrategias para encontrar la respuesta. Por lo tanto, cuando yo os diga adelante, quiero que encontréis a alguien de un grupo distinto. No os tenéis que mover, si no lo necesitáis. Pero buscad a alguien de un grupo distinto y conjuntamente tenéis que definirme 3 estrategias. Si tiene suerte, vuestro grupo habrá utilizado una estrategia y su grupo habrá utilizado otra estrategia. Lo único que tenéis que hacer es pensar en una tercera estrategia, ¿vale? Vale. Mirad a vuestro alrededor, encontrad a alguien y definidme 3 estrategias para resolver este problema y alcanzar 3 estrategias. Entonces, a mí me gustaría redefinir lo obvio. Hay muchas estrategias posibles para alcanzar este resultado 36. Una estrategia posible es la estrategia aleatoria, es decir, contar tantos rectángulos como uno pueda observar. Otra estrategia posible gira en torno a ir dibujando cada figura de manera separada, es decir, alrededor de las mismas. Otra estrategia sería ir del más pequeño al más grande. ¿Cuántos individuales, cuántos dobles, cuántos triples, cuántos rectángulos formados por 4 subrectángulos, etcétera? Otra posible estrategia sería poner un numerito en cada rectángulo e ir contándolos. A ver si lo vuelvo a encontrar. Se me ha escapado esta diapositiva. Creo que voy en el sentido opuesto. En realidad es un test de inteligencia y me está saliendo bastante mal a mí. Muy bien, veamos. Decía, los podemos enumerar. El 1 es el 1, 1, 2 es otro, 1, 2, 3 es un tercer rectángulo. O podemos poner letras A, B, E, F sería 1 e ir contando, ¿no? Muy bien. Y existe una fórmula matemática a nuestra disposición para alcanzar el resultado comentado de 36 rectángulos. Es decir, existen diferentes estrategias posibles. La clave, la pregunta es, ¿hemos aprendido una estrategia en la que no hubiésemos pensado si lo hubiésemos hecho solos o solas este ejercicio? Curiosidad, ¿cuántas personas aquí han aprendido una estrategia nueva? Es decir, alguna que no hubiesen pensado si lo hubiesen hecho solos. Muy bien, muchos y muchas de vosotros. Si Roger estuviese aquí dando esta conferencia y si os hubiese dado suficiente tiempo, el objetivo suyo habría sido que todo el mundo hubiese levantado la mano. ¿Qué más? Vayamos un paso más hacia adelante. Hay un profesor de matemáticas muy famoso en la Universidad de California, en Brooklyn, que se llama Alan Shonfin, quien a principio de la década de los 80 pues estaba en todas las conferencias de matemáticas que se daban en Estados Unidos. Y si él hubiese estado aquí hoy, lo que habría dicho habría sido: yo doy clase a los mejores estudiantes de matemáticas del mundo en Brooklyn. Sacan las mejores notas en el SAT, que es el examen que los alumnos norteamericanos hacen al final de su carrera universitaria. Siempre aciertan el resultado final, siempre obtienen el resultado final. No obstante, cuando les doy clase, me doy cuenta de que muchos y muchas no entienden las matemáticas que hay detrás de la respuesta adecuada, e incluso algunos entienden mal las matemáticas. No obstante, memorizan procedimientos, memorizan normas y fórmulas y siempre llegan al resultado correcto, pero no entienden lo que hay detrás. Y él diría, la única manera de entender si alguien entiende realmente las matemáticas o no es ver cómo se lo cuentan a otra persona. Con lo cual, lo que hay que hacer es poner a alumnos en un
entorno cooperativo, darle un conjunto de problemas matemáticos y ver cómo se cuentan unos a otros la resolución. Esto es lo que realmente genera una conclusión concreta sobre si se está aprendiendo o no el proceso de reflexión del alumno. Y es ahí donde vemos lo que está fallando, lo que hay que reexplicar, lo que hay que redefinir, etcétera, lo que no se ha entendido o no se ha entendido suficientemente bien. Y yo diría que una respuesta correcta en un examen o en unos deberes está perfecta, muy bien. Pero no obstante, esto es una muestra muy pobre de lo que realmente están entendiendo y no están entendiendo nuestros alumnos. La única manera de saber si realmente nuestros alumnos están entendiendo es abriendo una ventana en sus mentes. Y esta ventana se puede abrir escuchándoles explicar lo que han entendido a otras personas de un grupo. Este señor también diría, y te vuelvo a robar el cuaderno, diría que uno de los principales problemas en las matemáticas tiene que ver con la fijación. Es decir, los alumnos resuelven el problema de una manera determinada y se quedan fijados. No ven ninguna otra vía de resolver el problema. Fijación. Entonces, si damos o planteamos a un alumno este problema, le preguntamos cuántos rectángulos existen en esta figura y nos dicen 9, hay 9 rectángulos en esta figura y entonces se quedan fijados en esta respuesta. Y les decimos, no, hay más, busca más, a ver, búscame otra técnica. Y dicen, no, es que hay 9, se quedan fijados. Entonces, cuando le decimos, cuando un profesor o profesora dice, es que hay más, esto no resuelve la fijación. Y a veces los profesores lo que hacen es hacer un modelo, ¿no? Simular un procedimiento para alcanzar a una solución más adecuada. Y esto ayuda un poquito más, pero tampoco tanto. Realmente la mejor manera para acabar con la fijación en matemáticas es poner a trabajar a los alumnos entre aquellos que han obtenido resultados diferentes, dos alumnos que han obtenido resultados diferentes, trabajar conjuntamente y uno le dirá al otro, es evidente que la respuesta es 9, sigamos. No obstante, el otro dirá, no, yo he visto 12 rectángulos. Y el primero dirá, ¿cómo puede ser que veas 12 donde yo veo 9? No puede ser de ninguna manera. Y entonces este alumno le dirá, cada columna es un rectángulo, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y el primero dirá, bueno, entonces si tú dices esto, yo digo 15, porque claro, también cada columna también será un rectángulo. Y pronto llegarán al resultado correcto, que es 36. Los grupos también se fijan a veces, se quedan en fijación. Y es por eso que es interesante pedirles 3 estrategias para la resolución del conflicto o del problema. Y te dirán, no existen 3, solo existe una vía posible de resolver el problema. Y también todos los grupos se quedan fijados en ocasiones. ¿Cuál es, pues, la mejor manera para romper la fijación en un grupo? Pues agrupar o alterar los grupos, ¿no? Cuando un grupo ve 2 estrategias, a menudo desarrollan una tercera, una cuarta e inclusive una quinta y seguir desarrollando nuevas estrategias. Y también si Sean estuviese aquí, diría, cuando sea posible, hay que mezclar a grupos heterogéneos, porque claro, si tenemos a uno de los participantes del grupo que dice, lo importante son los colores, otro dice, no, rectángulos grandes o pequeños, y otro dice, hay que enumerar a cada rectángulo, pues ahí tendremos una experiencia de aprendizaje mucho más rica que si los grupos son más homogéneos y adoptan estrategias muy parecidas. Él decía, pues, que nadie sabe qué tipo de estrategias tienen los grupos. Y es por eso que es importante que los grupos sean lo más heterogéneos posibles en su enfoque para realmente, pues, lograr una experiencia de aprendizaje lo más rica posible. Si pudiese leer en castellano sería mucho más fácil dar esta presentación, porque no sé ni qué pone aquí. Ah, sí, ahora ya me acuerdo. Volvamos a trabajar en nuestros grupos. Volvamos a trabajar en un grupo. Y ahora veamos cuál es nuestra respuesta, ¿no? Y cuál es tu estrategia favorita. Y todo el mundo del grupo tiene que firmar el papel
y, de alguna manera, entregarlo imaginariamente, ¿eh? Roger siempre dice que es importante que los grupos entreguen su trabajo, ¿eh? Para que no parezca que es algo trivial y no importante. Es importante firmarlo, comprometerse y entregarlo. Y la firma implica tres cosas. Implica, en primer lugar, 1, estoy de acuerdo con la respuesta. 2, puedo explicar esta respuesta. Si quieres, pídeme que salga y yo le explico a todo el mundo la estrategia seguida. Y en tercer lugar, la firma implica que te estás comprometiendo. Tienes mi palabra de honor y todos los miembros del grupo lo podemos explicar. Es decir, si se firma, significa que tienes el convencimiento de que el resto de miembros del grupo también podría explicar la respuesta que se ha logrado. Si alguien del grupo solo ve 24, hay que firmar ese 24, a pesar de que tú piensas que puede que haya 36. Nunca se firma desde la superioridad, siempre se firma desde la igualdad. Esto se considera una óptica humorística en un contexto serio, ¿no? Hay que tomarlo con humor. Y después hay que entregar la tarea, ¿no? Al día siguiente trabajaremos, no sé, triángulos. Y todo el mundo trabajará individualmente los triángulos. Y entonces se configuran grupos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? Clara. Bien. No me acordaré o no sabré pronunciar estos nombres, pero bueno. Entonces, bueno, entregamos los deberes y decimos, a ver, tú has sacado un 10, perfecto. Y tú tienes solo un 9,5, es porque te has dejado uno. Y tú, una F, solo has suspendido porque... Y tú estás bien porque tienes que trabajar más, pero vosotros tenéis un problema. Tenéis un problema porque habéis firmado conforme él estaba también listo y él no estaba listo. Así que vosotros os tendréis que quedar después de clase. Mientras que tú estás bien porque tú has firmado algo que es verdad, era verdad. Es verdad, hay que tomárselo con humor. No obstante, detrás de todo eso hay algo muy serio. No se puede firmar hasta que todo el mundo ha aprendido todo lo que podía. En ocasiones los grupos dicen, ¿podríamos firmar esta tarde? Nos gustaría trabajarlo durante la pausa, durante el patio. ¿Lo podríamos firmar mañana? Me preguntan, porque vamos a hacer una conferencia por Skype esta tarde y vamos a trabajar más en profundidad el ejercicio. Eso es positivo. Significa que se lo están tomando muy en serio. ¿Habéis firmado? Venga, vamos a hacerlo. Volvemos a nuestros grupos, decidimos una respuesta final, también trazamos una estrategia favorita y firmamos. El siguiente paso de esta clase sería el procesamiento grupal. A pesar que me gustaría añadir algo, hay que recordar la frase preferida de Vygotsky. Lo que los niños pueden hacer hoy juntos hoy, lo podrán hacer solos mañana. Esta es la frase favorita. Y esa es la filosofía subyacente. Aprendemos en grupo, desempeñamos solos. Es lo que he dicho antes. La siguiente tarea tiene que ver con el procesamiento o reflexión del grupo. Me gustaría que enumeréis 3 elementos que hayan salido bien en cuanto al proceso de los rectángulos y tenemos que dar una retroalimentación positiva, un feedback positivo al resto de miembros de nuestro grupo. Algo que ella haya hecho bien, algo que ella haya hecho bien y, bueno, lo procesáis en grupo, en tríada. Y si os queda tiempo, podríais pensar en algo que podáis añadir para ser mejores mañana. Tiene que ser algo rápido, ¿eh? Os voy a dar solo 2 minutos para este ejercicio. Ahora, trabajando en grupo, en tríada, hablamos de las 3 cosas que hemos hecho bien en este ejercicio sobre los rectángulos. A mí me gustaría ahora destacar otra de las normas de Roger para el aprendizaje cooperativo. El feedback tiene que ser siempre positivo, nunca negativo.
Os voy a contar por qué. En Estados Unidos puede que aquí no aplique, ¿eh? No obstante, en Estados Unidos hay muchos alumnos que reciben feedback negativo el día entero. Los profesores les dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde no has hecho los deberes? ¿No te has traído el cuaderno? ¿Cómo puede ser que estés en la página 47 cuando todo el mundo está en la página 65? ¿Sabes? Siempre ese feedback negativo, ese input negativo, todo el día. Y poco feedback positivo. Entonces, claro, hemos dicho que los profesores son los diseñadores del proceso de aprendizaje. Yo una vez fui profesor de inglés. Y si yo quería darle a cada alumno un feedback positivo a mi alumno, lo que hacía era tenía como 90 segundos por alumno. ¿No me quedaba tiempo para la docencia? Claro, los comentarios positivos no pueden ser únicamente del profesor, porque el profesor está demasiado ocupado. No obstante, el profesor puede ingeniárselas para que entre alumnos se den un feedback positivo, como por ejemplo proponiendo un ejercicio al final de clase, diciendo, id a una persona y decidle lo que os ha enseñado a aprender, con lo cual todo el mundo abandona la escuela con una nota positiva, con un comentario positivo. Es una técnica muy potente. Cuando los alumnos entran a clase, a menudo entran sonriendo, porque saben que cuando acabe la clase, por lo menos se llevarán algo agradable, positivo. Bien, el siguiente paso, y ya estoy llegando al final de esta microclase, es la celebración grupal. Y ahora volveremos a nuestros grupos y chocamos palmas y decimos, hemos sido geniales. Estoy ya sin tiempo. En la página 4 del cuaderno encontraréis definiciones de los enfoques competitivo, cooperativo e individualista. Solo me queda tiempo para decir que en la competencia la correlación es negativa entre los miembros de los equipos. Es decir, si tú y yo estamos compitiendo, cualquier cosa que te ayude a ti me daña a mí. Reduce mis probabilidades de sacar un 10, un excelente. Y lo que me ayuda a hacer mis deberes a mí, te daña a ti. Reduce tus probabilidades de sacar un excelente. En un enfoque competitivo, que a ti te salga mal, redunda en mi beneficio propio. En un enfoque individualista, los alumnos son independientes, no hay correlación, con lo cual llegues a 9 o a 36, a mí no me importa, porque yo trabajo solo o sola, soy independiente. Y por último, en el enfoque cooperativo, vemos que se da una correlación positiva en el desempeño de la tarea. Si tú llegas preparado, esto es positivo para mí. Eso aumenta mis probabilidades de sacar un excelente. Si yo llego al 36, también te ayuda a ti, ya que eso aumenta tus probabilidades de sacar un excelente. Redunda en beneficio de todos, que todo el mundo lo haga bien, que a todo el mundo le salga bien. Hay más beneficios, no obstante, no tengo tiempo de enumerarlos. A modo de conclusión muy sucinta, a la que aspiro, o quizás voy a ir un poco hacia atrás. No todos los grupos son grupos cooperativos, eso es así. Si analizamos este gráfico, veremos que hay normalmente alumnos con mejor desempeño y otros con peor desempeño. Y los podríamos hacer trabajar en un grupo pseudogrupo donde hay competición e individualismo. Ahí se van a reír unos de otros, se van a boicotear, se van a reír unos de otros, de sus comentarios. Y yo creo que todo alumno estaría mejor solo que trabajando en un pseudogrupo, porque hay grupos que no funcionan. Si subimos, llegamos a los grupos tradicionales, donde normalmente es un enfoque individualista. Se les pide que se sienten juntos, pueden hablar. No obstante, el enfoque real es individualista, se trabaja de manera aislada. Y muchos grupos estarían mejor en un grupo sí que en un grupo, o que solos, perdón. No obstante, la mayor parte de alumnos
Cuando vamos subiendo, llegamos a los grupos cooperativos. En los grupos cooperativos, todos los miembros se sienten más cómodos en ese grupo que trabajando solos. ¿Cómo sabemos si un grupo es un grupo cooperativo? Esto lo encontraréis en la página 6 del cuaderno. Esos son los elementos que lo definen. Básicamente hay 5 características. Tiene que haber una interdependencia positiva. Tiene que haber responsabilidad individual. Tiene que haber una interacción promotora y además cara a cara. El grupo tiene que desarrollar habilidades sociales para trabajar de manera conjunta y poder analizar este proceso o reflexión de grupo. Cuando se dan estos 5 puntos, estamos ante un grupo cooperativo. El núcleo de estos son esos 5 elementos. Por eso os pido que leáis al respecto de los mismos. Es la diferencia fundamental entre el grupo cooperativo y el grupo no cooperativo. Si un colega alguna vez os viene y os pregunta por qué este grupo es cooperativo y este otro no, ¿por qué uno habla de la tarea y otro habla del fútbol? Claro, un grupo que habla de fútbol no es un grupo cooperativo, no hay interdependencia, no hay rendición de cuentas, faltan habilidades sociales, no se está procesando. ¿Por qué no se está trabajando de manera eficaz en grupo? Porque no es cooperativo. Aquí tenemos los 5 puntos que definen el grupo cooperativo y además es una buena caja de herramientas para arreglar aquellos grupos que no están funcionando. Tenemos que ver si falta interdependencia, si falta rendición de cuentas, si faltan habilidades sociales. Aquí tenemos esta caja de herramientas para arreglar grupos disfuncionales. Me gustaría volver a hablar por unos segundos de la investigación a la que me he referido al inicio de mi charla. Roger y yo hemos examinado la literatura en repetidas ocasiones y hemos calculado efectos secundarios de la cooperación comparado con la competencia y con el enfoque individualista. Y aquí tenemos esos efectos secundarios que están en el cuaderno. No voy a insistir mucho en ellos. No obstante, sí me gustaría decir que son muy significativos. Se encuentran efectos positivos de la cooperación en muchos ámbitos. También me gustaría decir que el primer estudio que se llevó a cabo en la materia en Estados Unidos tuvo lugar en 1898. Se han publicado artículos en Francia, en Alemania y en el Reino Unido incluso antes de esta fecha, con lo cual ya van por lo menos 130 años de investigaciones en materia de cooperación en la escuela o de aprendizaje cooperativo y las conclusiones son bastante sólidas. La cooperación desencadena en mayores logros, mayor atracción interpersonal, mientras que en un enfoque individualista estos resultados son peores. Seguimos examinando la literatura, Roger y yo, de manera recurrente, y aquí tenemos los resultados de un estudio que se publicó hace unos años, analizando la relación existente entre las relaciones de pares positivas y el logro académico, el desempeño académico. Nos dimos cuenta de que cuando un alumno tiene un amigo en clase o una amiga, si se sienten queridos y reconocidos en la clase, sí, decía, si tienen amigos y se sienten reconocidos, hay una variación positiva del 33% en el desempeño académico. Tienen muchísima más incidencia que los deberes o que el profesor, el tener amigos y amigas. Lo que sabemos como profesores y como profesoras es que si queremos mejorar el desempeño de un niño o de una niña, hay que darles un amigo o una amiga, mejorar las relaciones sociales en clase. También hemos llevado a cabo un estudio recientemente publicado que gira en torno... ¿Me lo he saltado?
Sí, un estudio sobre el bullying, sobre el acoso. Si os preocupa el tema del acoso escolar, el estudio pone de manifiesto que a mayor nivel de cooperación en una escuela, menor será el nivel de acoso y viceversa. A mayor nivel de competitividad en la escuela, mayor nivel de acoso escolar. ¿Qué podemos hacer, pues, para reducir el acoso escolar? Pues fomentar el aprendizaje cooperativo en nuestras escuelas. También hay conclusiones interesantes en materia de valores morales. No me da tiempo de abordar este punto. Lástima. Creo que se me ha acabado el tiempo y es momento de concluir. Antes, no obstante, me gustaría insistir en algo. El aprendizaje cooperativo tiene más apoyo empírico que cualquier otro elemento que tenga que ver con la educación, mucho más que las clases teóricas, mucho más que la edad en la que se empieza la escuela, la segregación por niveles. Realmente tenemos materiales muy, muy sólidos y el enfoque cooperativo es muy sólido, muy, muy sólido. Mientras que las escuelas que no adoptan este enfoque están un poco en terrenos pantanosos. A modo de conclusión, lo que me gustaría decir, y esta es una de mis citas favoritas, de un autor italiano que recientemente escribió: "Todos somos ángeles con una sola ala, solo podemos volar abrazados".